Esperé que entren. Voy. Buenas tardes para todos. En nombre de Transparencia Venezuela y la Coordinación Regional en Mérida, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Rita Coello y junto con Cristi Rangel, que está tras bastidores, compartimos pues la conducción y la organización de este foro que hemos denominado La desinformación en elecciones, la experiencia de Venezuela verifica. Hablando un poco sobre desinformación, aunque nuestros panelistas lo van a hacer en detalle, queremos recordar una definición de desinformación según la Real Academia Española, que dice que desinformar significa dar información manipulada intencionalmente al servicio de ciertos fines, y también la define como dar información insuficiente u omitirla. Lo cierto es que sabemos que existe una intencionalidad y en el caso venezolano incluso podríamos decir que se trata de una política de Estado, ¿no? La desinformación es un fenómeno reciente. En este año, sin embargo, en 2020, hemos tenido como que algunos hitos que han puesto el tema sobre el tapete. Dos muy importantes ha sido pues la pandemia por el COVID-19. Yo creo que todas las personas la mayoría de las personas que tienen un teléfono inteligente o alguna red social ha recibido durante este año cantidad de información sobre remedios, tratamientos y pues cantidad de cosas sobre el virus. Y ahorita mismo estamos presenciando como que la guerra de las vacunas, ahí también se ha generado también bastante desinformación. Y otro hito ha sido también el de las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, en este caso, las elecciones presidenciales de Estados Unidos ya había aparecido el fantasma de la desinformación en el año 2016, pero este año se vivió con un poco más de intensidad, ¿no? Incluso plataformas como Facebook, Twitter tomaron medidas que para algunos fueron exageradas en un intento por controlar los efectos de la desinformación, y estas medidas fueron, bueno, eliminar cuentas, hasta bloquear mensajes que se consideraban dudosos, engañosos o falsos, ¿no? También pudimos ver la guerra entre las grandes cadenas de noticias estadounidenses, y hasta aquí mismo en nuestro país también tuvimos nuestra propia producción de mensajes y noticias que más de una vez tuvieron que ser desmentidas, ¿no? Tal como afirmamos en los textos con los que promocionamos este foro de hoy, la desinformación ha ganado mucho protagonismo en los procesos electorales, en todo el mundo, ¿no? Y además, bueno, dentro de todos los efectos que puede causar, tiene el poder no solo de lograr que se cuestione el proceso como tal y los resultados, sino que también genera una pérdida de confianza en las instituciones, y esto consideramos que es uno de los efectos que puede tener, que puede ser más perdurable y que puede traer mayores consecuencias a mediano plazo o largo plazo. Voy a citar algo que dijo Hannah Arendt sobre esto. Ella decía que la mentira siempre ha existido como herramienta necesaria y justificable en la actividad política. Cuando un embustero no puede imponer su mentira, dice que es opinión, borrando así la división entre verdad de hecho y opinión. Cabe acotar que las condiciones electorales entre los países difieren mucho, y nuestra realidad en Venezuela pues le agrega otros aristas también a este problema, ¿no? Y es justamente eso de lo que vamos a conversar esta tarde. Al final nosotros podemos contrarrestar los efectos de la desinformación, contamos con herramientas para mitigar sus efectos. ¿Qué podemos hacer? Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en 2 semanas, que independientemente que se tenga la intención de participar o no, igual genera buenas cuotas de desinformación. Tenemos hoy 2 panelistas de alto nivel, expertos en materia de desinformación y verificación de información, que nos van a ayudar a responder a estas y otras interrogantes. Por un lado tenemos a la politóloga María Virginia Marín, directora del Observatorio Digital Provox, y el periodista Víctor Amaya, director del portal de verificación Espaja, que además forma parte de la familia de Transparencia Venezuela. Estas organizaciones además forman parte de la Alianza Venezuela Verifica, de la que los mismos panelistas nos van a hablar en pocos minutos.
Esperamos entonces que esta sea una jornada de mucho provecho para todos. Las preguntas, bueno, los panelistas van a hacer sus intervenciones y luego van a tener oportunidad nuestros participantes de hacer sus preguntas y los comentarios utilizando la función de preguntas y respuestas de la plataforma, o también pueden hacerlo por el chat. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar entonces a nuestra primera panelista, que es María Virginia Marín. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiene muchos años de experiencia en comunicación política y en campañas electorales. Ella es miembro fundador y dirige actualmente Provox, que es un observatorio del entorno digital y las tendencias que se generan en Twitter en Venezuela, principalmente las de carácter político y social, y cuyo principal fin es el de identificar y combatir la desinformación digital en Venezuela. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra entonces a María Virginia, Mariví, como la llamamos cariñosamente, a quien nuevamente le agradecemos su acompañamiento en la tarde de hoy. Adelante, Mariví. Gracias, Rita y Cristi. Gracias a ustedes por la invitación. Yo voy a compartir pantalla en este momento. Me confirman de todas maneras si se ve, para que quienes nos escuchan y nos ven también puedan tener acceso a ella. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Yo voy a completar entonces un poco lo que ya venía diciendo Rita al respecto, y que creo todos tenemos un poco una noción al respecto, más en estos tiempos de pandemia, que es la desinformación. Según una descripción o un concepto de la UNESCO, se concibe como toda esa información falsa que está creada deliberadamente para herir a un sujeto, grupo u organización. Además, lo que comentábamos, que en tiempos de pandemia, durante la cual la comunicación ha sido principalmente digital, y es precisamente en el mundo digital donde es mucho más fácil que corra y que fluya la desinformación, la OPS y la OMS generaron un término específico para la desinformación a partir de la pandemia, que sería infodemia. ¿Qué es la infodemia? Hace referencia a la epidemia nociva de rumores y campañas de desinformación que han generado con el brote de la COVID-19. Evidentemente, esto implica unos riesgos mucho más altos cuando estamos hablando de información que puede ser falsa respecto a métodos preventivos que no existen, o lo que comentaba Rita sobre las vacunas. Ahora, ¿por qué es necesario, digamos, saber de todo esto? Es un problema al que todos estamos expuestos, principalmente en Venezuela, donde los medios de comunicación tradicional no existen, o están, la verdad es que he venido menos. Las instituciones no son, no son justas, y digamos que no hay una regulación entre los poderes. Entonces hay una sobreinformación, digamos, y un control de la información por el aparato del Estado. Cada vez hay más hechos similares en Venezuela y en el mundo sobre esta situación, y además es muy fácil a veces replicar esta información, hacernos eco o ser víctimas también de la desinformación, porque al no existir métodos de validación, o a veces la urgencia, sentimos que prela más antes de verificar o validar cualquier tipo de noticia o información que nos llegue. Según el informe de Freedom House, estos son datos muy importantes respecto a la censura, y principalmente la censura digital en Venezuela. Venezuela se posiciona como el país con el mayor declive entre 2016 y 2020 de su libertad digital. Según la organización Redes Ayuda, entre febrero y abril de 2020 se registraron al menos 71 casos de represión a medios de comunicación. Entonces tenemos por un lado desinformación digital, y además los medios que están tratando de cubrir los hechos reales también son reprimidos o censurados. Además, tenemos la presencia del oficialismo en redes sociales, principalmente en Twitter, que es lo que Provox estudia, donde podemos observar una ilusión de apoyo masivo en las etiquetas o las tendencias
oficialistas que voy a explicar un poco más adelante cómo se da ese proceso y a qué se debe. Si efectivamente sentimos que entonces el oficialismo y digamos que lo que ellos sienten o lo que desde allí se posiciona es cierto o no, es gente real o no. ¿Cómo se viraliza entonces la desinformación? Eso funciona a través del uso de bots. Los bots son programas de computación que están diseñados para simular el comportamiento humano o para hacer determinadas tareas específicas en Internet. Un bot puede responderte una pregunta automatizada o también puede ser, por ejemplo, programado para generar retweets o replies. Entonces, los bots, digamos que no tienen en sí malicia específicamente porque son unas máquinas. La malicia o la mala intención o buena intención siempre va a estar detrás de quien maneje él o los bots, quienes lo programen y quienes los usen efectivamente. Esto es una representación de cómo es la conversación venezolana hoy en Twitter. La evolución del oficialismo, como podemos observar, es muy amplia, es muy grande. A partir de junio van creciendo, digamos, las tendencias oficialistas van creciendo entre 1 y 2 millones de tweets. Esto además hace, aquí está el gráfico de tortas, lo que podemos observar, que cualquier otro tema, sea real o no, principalmente los reales como los de la sociedad civil, se vean, digamos que, apabullados por la cantidad de tweets de forma irreal a través de bots que genera el oficialismo. Y una comprobación de eso la hemos tenido a través del seguimiento de la conversación principalmente oficialista que están generados principalmente desde las tendencias del Ministerio de Comunicación e Información. Y lo que podemos observar es que ese tipo de tendencias que provienen desde el aparato comunicacional del Estado en Venezuela representan o presentan aproximadamente 86, casi 87% de inorganicidad. ¿Qué significa la inorganicidad? Que aproximadamente 86% de su contenido está generado a través de bots o cuentas falsas, cuentas automatizadas que simulan ser personas reales. Mientras que los temas presentados desde la sociedad civil, como la protesta social, que es la columna acá en color morado, representan muchísimo menos porcentaje de inorganicidad. Menos de 30% de inorganicidad. Eso quiere decir que más del 70% de su contenido está generado por usuarios reales o por cuentas reales. Bueno, la lucha contra la desinformación es algo constante. Hemos visto que principalmente desde la sociedad civil se genera, digamos que, este contraste con la narrativa oficialista. Porque mientras desde la narrativa oficialista se intenta generar una percepción no solo de falso apoyo, etcétera, sino también en muchos casos de control de la pandemia, control sobre servicios públicos, etcétera, y es la sociedad civil a través de la protesta social quienes constantemente están visibilizando temas de violación de derechos humanos, acceso a servicios públicos, temas económicos, gasolina, electricidad, etc. Y bueno, aquí nace también, digamos que buscando fortalecer un poco, y Víctor les va a hablar más de esto, pero a raíz un poco de esto y lo que hemos visto, lo que han visto principalmente los fact-checkers en Venezuela, nace la alianza de Venezuela Verifica, cuya función es también aportar hacia eso. Hoy lo que vemos es que desde el oficialismo hay, como comentaba Rita, un diseño desde el Estado para desinformar. Entonces es básicamente un término que yo utilizo o que trato de utilizar para entender, es una pelea muy desigual, es como una pelea de David contra Goliat. Lo que tratamos de hacer acá, por lo menos desde Venezuela Verifica, es hacer un poco de ese Goliat y que Goliat vaya creciendo, porque la verdad es que es bastante difícil lo que se presenta hoy con la desinformación en Venezuela y con la censura en medios tradicionales. Entonces esta alianza está compuesta por
organizaciones, medios de comunicación. La idea es principalmente informarnos a través de hashtags, de cuentas verificadas, de medios de comunicación específicos, también con información verificada por varios medios y organizaciones. También creo que una de las fortalezas de Venezuela Verifica es que no es lo mismo tener una noticia o alguna información de una fuente, pero si viene validada por 10 o 12 fuentes distintas, eso le da mucha más veracidad a la información. Creo que por aquí estaría un poco mi presentación. Le doy el paso a Víctor, voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, al final si hay alguna pregunta también puedo volver a compartirla. Gracias. A ti. No. ¿Empiezo de una vez, Rita, o Rita dice algo? No le doy, ¿verdad? No, te voy a presentar, ya va. No. Te voy a presentar. Lo que pasa es que tenía apagado el micrófono. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Víctor Amaya. Víctor es licenciado en Comunicación Social, también egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en radio por la Universidad Complutense de Madrid. Es director, como ya había comentado, de espaja.com, que es un portal de verificación de información de transparencia Venezuela. Recientemente celebramos el primer aniversario de Espaja virtualmente. También forma parte del Servicio de Información Pública, tiene algunos premios, por ejemplo, fue ganador del premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 2017 y en 2 categorías en 2018. También en 2019 obtuvo una mención especial en Derechos Humanos de ese mismo galardón. Entonces, Víctor, adelante, y también te agradecemos mucho tu gentileza por apoyar nuestro evento de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, yo quería comenzar diciéndoles que efectivamente el tema de la desinformación se ha convertido en el gran coco del asunto o de la interacción social reciente en la contemporaneidad. Creo que pareciera que no hay sociedad de una sociedad moderna, me refiero, que no esté de alguna manera evaluando y evaluándose en torno a los impactos de la desinformación sobre su propio actuar. Evidentemente estamos hablando además, en el caso de Venezuela Verifica, de un entorno electoral, pero eso va enmarcado en cómo nos comportamos en el día a día. Fíjense que durante un año, no está de presentación, pero durante un año que hemos tenido en espaja.com, de un año en línea, digamos, ¿no? Porque el trabajo empezó antes, hemos hecho más de 600 verificaciones que se hicieron durante un año. Estamos hablando de verificaciones y chequeos, y para que quedemos claros de que cada cosa, chequeo es una persona dice una afirmación, ¿ok? Y eso se evalúa y se ve qué tan real es lo que está diciendo. Y una verificación es, a usted le llega una información, por ejemplo, a su WhatsApp, y bueno, qué tan real es lo que a usted le llega. No tiene una fuente en específico, sino que puede ser una foto, un video, una imagen, una cadena, etc. La mayoría de las cosas que se están moviendo en Venezuela, de las que hemos podido evaluar y trabajar, son en el marco de las verificaciones. Es decir, muchísima información que se hace viral, mucha de esa impulsada, como bien decía Mariví, por redes oficiales, por intereses desde el poder constituido y todo lo demás, pero que no necesariamente están en boca de alguien, lo cual es bastante interesante porque es una manera también de alejarse de cierta responsabilidad, o pudiera tener esa razón. Hemos recibido información que tiene que ver con videos y fotografías manipuladas, con situaciones que no han ocurrido, donde se dice que han ocurrido, con manipulación de datos. Y con el tema de la pandemia, además comenzó una búsqueda frenética de las audiencias, no solamente por saberse expuestos a información poco confiable, sino también buscando, por supuesto, certezas. De hecho, nosotros nacimos en octubre formalmente al aire en espaja.com, y a partir de marzo, abril, tuvimos una subida brutal en todos nuestros indicadores, justamente porque la gente estaba buscando mucha más información y porque se empieza a correr de todo, desde que el mal ojillo te curaba hasta que había una cura salida de un médico en Trujillo, etc. ¿no? ¿Qué hemos notado? Hemos notado que hay factores unificadores dentro de las expresiones de desinformación que ocupan o que aplican tanto actores venezolanos como extranjeros. Y mucho tiene que ver, por supuesto, con la razón emocional o con el componente emocional de la desinformación,
mucho de lo que se hace viral, de lo que conecta con la gente, finalmente tiene que ver con algo que te duela, que te emocione, que te guste, que te entristezca, es decir, siempre con un manejo emocional o que te dé mucha rabia, por supuesto. Y todo eso, al final de cuentas, ayuda a romper barreras para creerte una información o por lo menos para avisarla, para viralizarla mucho más. Te llega una información y lo primero que piensas es esto no puede ser o esto sí puede ser, que bueno, y yo tengo que comunicársela a alguien, yo tengo que hacer que otra persona se entere y viva esta experiencia como la estoy viviendo yo. Y allí hemos tenido varios ejemplos durante este año de cosas que no tienen que ver. Uno que no tiene que ver con este año ni siquiera. Uno reciente, por ejemplo, que va en el marco de Venezuela Verifica. Un video que se ha hecho viral, empezó a correr por muchos grupos de WhatsApp, 2 personas haciendo llamado a voto a favor de unos candidatos del PSV en Aragua, en 2 personas que entonces eran identificadas. El video iba acompañado por mensajes la mayoría de las veces diciendo hasta los malandros piden voto, etcétera, etcétera, estos son los candidatos. El video es auténtico, es decir, el video existe y sí lo produjo el PSUV en un momento, no es del 2020, forma parte de las campañas para unas primarias que tuvo el PSUV en el año 2015 para su candidatura en un circuito del estado de Aragua. Finalmente ganó el señor Pedro Blanco esa primaria, y no llegó a ser diputado en el año 2015, él perdió en ese circuito. En todo caso, lo que se ve es también mucho uso de cosas que no son del momento y las traen a colación. ¿Y por qué quisimos en Venezuela Verifica y en Espaja participar de ello? Enfocarnos en el tema electoral. Bueno, habitualmente, hasta ahora, lo que se había visto era que el uso de la desinformación como una herramienta pensada, estructurada, operativizada, con objetivos, tenía que ver justamente con situaciones de guerra o situaciones electorales. Situaciones de guerra, en la Guerra Fría hubo varios ejemplos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero básicamente en situaciones electorales. Y un ejemplo muy reciente, para no irnos demasiado a la historia, es el tema de la elección presidencial del año 2016 en Estados Unidos, así como aquella elección del referéndum del Brexit en Reino Unido. En el caso de la elección presidencial, quizá el fake o el bulo que tuvo más fuerza y que todavía al día de hoy genera conversación y ya genera estudios también, es el conocido caso del Pizzagate, que algunos lo conocerán o la mayoría lo conocerá, que era esta idea de que Hillary Clinton, que era la candidata que se enfrentaba a Trump en aquel momento, junto a un grupo de personas del Partido Demócrata, formaban parte de una red de pedofilia cuya base era una pizzería en Estados Unidos. Una pizzería que supuestamente tenía los niños metidos en el sótano y tal. Y ese caso que se distribuyó tan fuerte llegó a tener una consecuencia muy real. Y la consecuencia fue que una persona se presentó en la pizzería con un fusil y disparó en esa pizzería que ni siquiera tenía sótano. El caso es hoy en día un caso de estudio. Pero además, si han visto varios documentales y demás, está todo un tema de cómo la campaña de Trump, la campaña del Brexit, la campaña de Bolsonaro en Brasil, operaron las redes sociales, plataformas como Facebook, por ejemplo, para hacer propaganda objetivizada, targetizada, directamente, pues en base a estudiar los perfiles de las personas que están en esas redes sociales para que consumieras información con el tipo de contenido que yo quería decir. No era una campaña, es una campaña muchísimo más personalizada de lo que habitualmente es la típica campaña de la calle. En los postes hay unas pancartas, unas vallas, etcétera, y la gente se va informando allí. Esto, por supuesto, cambia el juego político y lo que ocurre en estos países pues se va diseminando hacia otros. Venezuela ha sido calificada como uno de los países donde más acción de desinformación hay por un estudio de Oxford bastante reciente y donde se ha detectado, como bien lo decía Marini también, una actividad inusualmente alta de bots y demás. Nosotros en espaja.com, de hecho, junto a la Universidad de Navarra y Transparencia Venezuela, se levantó un informe, se hizo un estudio sobre desinformación en Venezuela y vimos varios temas interesantes. Y uno, solamente para traer uno, más allá de la desconfianza en a quién le creo, a quién más no le creo, que tiene unos datos interesantes allí, que lo pueden revisar en espaja.com. Al final está el estudio.
Pero una cosa interesante es que 1 de cada 3 personas admite en Venezuela haber detectado que en su WhatsApp recibió información no confirmada o información falsa. 1 de cada 3. Ojo, que para que 1 de cada 3 personas diga, yo detecté esto, yo recibí esto en mi teléfono, quiere decir que tiene la certeza de que esa información era falsa. Porque si no la considera como tal, probablemente ese porcentaje sube. Probablemente no es 30%, probablemente es 40%, probablemente es 50%, probablemente es mucho más, pero la persona no lo está detectando. Entonces, quisimos salir al paso con eso y por eso es muy importante tratar de perseguir a la desinformación allí donde está en todos los espacios. En el caso de la campaña electoral venezolana, y ahí quiero entrar con el caso de Venezuela Verifica. Venezuela Verifica nace como una intención de varios actores, chequeadores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas también como el ININCO, que dicen, bueno, aquí estamos entrando en un ambiente preelectoral, independientemente de las posiciones sobre legitimidades o no y demás, hay una realidad, hay un evento que va a ocurrir el 6 de diciembre, pero que además el año que viene se supone que tocarían eventos electorales y que de aquí en adelante pueden surgir otras situaciones como estas. Los casos electorales suelen ser caldo de cultivo para repartir desinformación. ¿Por qué? Porque habitualmente las personas, los actores que participan de este tipo de eventos, bueno, hablan y hablan más de lo habitual. En algunos casos tienen mucha más palestra porque están en campaña. Y eso hace que se utilice mucho el verbo para decir cosas inexactas, exageradas o precisas, en cualquier caso, que se pueden evaluar. En base a eso quisimos, bueno, unificarnos y al final nos unimos un montón de actores que estamos tratando de trabajar juntos en Venezuela Verifica, que incluye a Espaja.com, por supuesto, incluye a Efecto Cocuyo, que tiene una unidad que se llama Cocuyo Chequea, incluye el ININCO de la UCB con el Observatorio Observe, incluye Cotejo.info, que fue una de las primeras plataformas de verificación que se hizo en Venezuela, el Observatorio de Fake News de Media Análisis, cazadores de fake news que tienen buena actividad en Twitter, bastante fuerte, y chequealo de eldiario.com. Junto a nosotros, bueno, por supuesto, Provox, que aquí está Maribí, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la plataforma de Es Tendencia Venezuela y todo esto coordinado por el IPIS Venezuela. Es decir, tratamos de unificar no solamente quienes estuvieran haciendo chequeo, sino quienes están analizando el chequeo desde el punto de vista un poco más académico en algún caso, un poco más técnico en otro caso, quien está haciendo seguimiento y quienes puedan hacer evaluación, porque no solamente se trata de desmentir cosas, se trata también de entender cosas que pueden servir para futuros escenarios. En Venezuela quizá, en términos electorales, ha habido muchos fakes que han corrido durante el tiempo y hay muchos fakes que han pasado a ser mitología. Entre esos, quizá uno de los más recordados, sí, me viene a tapar la cabeza, es Andrés Velázquez ganó las elecciones de 1993 y le pusieron los militares lo encerraron o le ofrecieron una maletín de plata o lo que sea, y él claudicó a favor de Rafael Caldera. Eso es mentira, pero en todo caso eso ha quedado en parte de la mitología política venezolana, por buscar una experiencia de las últimas 3 décadas, eso fue en el 93. En el caso de esta elección, hemos visto varias cosas interesantes. Primero, el esfuerzo que llevó construir y constituir Venezuela Verifica para entendernos y organizarnos. Tomen en cuenta que son distintas plataformas de verificación y cada uno en el rol que desempeña, que tiene metodologías distintas y objetivos distintos. En el caso de los chequeadores particularmente, incluso diferimos en la manera como abordamos las cosas. Nosotros en espaja.com tenemos un método, está publicado en nuestra página web, que está alineado con los principios de la FCN. En algunas cosas diferimos con algunos compañeros, entonces, bueno, lo primero era organizarnos, buscar hasta dónde podíamos llegar, qué queríamos abarcar. Lograr una metodología común, no solamente para hacer los chequeos, no solamente para hacer chequeos en conjunto, que hasta ahora no hemos realizado ninguno, pero eso vendrá, sino también para cómo comunicamos el hallazgo de uno de los actores, de uno de los integrantes del equipo, para de alguna manera enmarcarlo en la labor del otro, ¿no? Hay un tema de nomenclatura incluso. Y luego producir contenidos. Hemos producido durante esta, ha sido una campaña bastante corta, pero también ya les voy a explicar por qué el número quizás suena bajo, un poco más de una decena de contenidos específicos sobre afirmaciones que se han hecho en el caso de esta campaña electoral.
que se han compartido por varios de las plataformas. Además, se han levantado informaciones que son más explicadores, como los que prepara Efecto Cocuyo, particularmente sobre, por ejemplo, cómo es el tema del voto cruzado en Venezuela, que es tan complicado en este sistema electoral que se va a utilizar ahora en el 6D, es tan complicado de activar el tema de votar, el voto no entubado, por llamarlo así. Sobre estos contenidos pasan dos cosas. Nos hemos dado cuenta de varios temas. Uno, la campaña electoral, el contenido de campaña electoral tiene, se dice mucho o se habla mucho, pero se dice poco. Buena parte de los mensajes son: vota por los candidatos de la patria, vota por los candidatos que van a hacerle frente al gobierno, somos los de Chávez, la abstención no conduce a nada y es votar, o la pelea es votar. Son mensajes que enmarcan una voluntad, pero que no generan ninguna información o ninguna frase chequeable. Ni siquiera, y hemos visto los debates estos que han hecho por televisión con algunos candidatos, y allí tampoco ha habido mayor cosa. Y en parte pasa esto porque Venezuela vive una opacidad informativa desde hace por lo menos unos 5 años. Por ponerles un caso nada más, la última vez que se publicó un boletín epidemiológico fue en el año 2014. Salió uno en el año 2016, en un mes, debería salir cada semana. Se publicó el de una semana en 2016, al día siguiente votaron a la ministra de Salud, no salió más nunca. Ejemplos como ese hay muchos. Aquí no se publica una memoria y cuenta del país desde el año 2016. No se publica el presupuesto de la nación desde el año 2016. No hay cifras oficiales de PDVSA desde el año 2017. La mayoría de las fuentes de información que tenemos en Venezuela son fuentes que llamamos fuentes secundarias. Si queremos saber cuánto producimos en petróleo, tenemos que ir a la OPEP. Si queremos saber cuántas pruebas de coronavirus se están haciendo en Venezuela, hay que ir a los informes de la OCHA, de las Naciones Unidas, que eventualmente incluyen el número cuando el gobierno se los reporta. En base a todo esto, es evidente que incluso en la campaña electoral, los propios candidatos no han tenido de dónde utilizar para, es la evaluación que hacemos, de dónde utilizar para construir sus mensajes. Se los decía antes de comenzar a las compañeras, una campaña electoral, habitualmente el discurso de un candidato electoral es: hay una realidad que es esta y que yo quiero cambiar proponiendo esta otra cosa. ¿Qué pasa? Que esta realidad es muy difícil de exponer. Entonces nos quedamos mucho en los discursos, escuchamos muchos discursos de el venezolano pasa hambre. Ok. La ENCOVI da unos resultados y demás, pero no hay una capacidad de decir: mira, esto que dijo esta persona o esto que dijo esta otra persona tiene unos datos específicos chequeables. Aún así, hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, en su momento, el vicepresidente del CNE, que en su momento vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, dijo la siguiente frase: en diciembre vamos a votar con las mismas máquinas que siempre hemos votado. Fue uno de los primeros chequeos de Venezuela verifica. Evidentemente, eso no es así. Hay unas nuevas máquinas que se trajeron. Diosdado Cabello formó parte de un acto masivo de campaña en plena pandemia. Se hizo viral la imagen, se decía: esto no es de este año, si es de este año. Bueno, es verdad, si fue de este año, no ha sido el único acto de campaña masivo en plena pandemia donde ha participado particularmente personas del Gran Polo Patriótico. Otro chequeo que se hizo. También se hizo el chequeo el que le decía del PSUV con los candidatos de Aragua. También se hizo uno de una imagen que comenzó a correr en redes que decía que el Movimiento Juvenil de Acción Democrática había empezado a organizar una Jerusalema Party en Anzoátegui, si no me equivoco, para el sábado pasado, 21 de noviembre. Bueno, el sábado esa fiesta no ocurrió, pero además resultaba que era una jugadita, un juego entre quienes coordinan el partido allí, que no era una convocatoria real. Jorge Rodríguez dijo en el debate de candidatos que transmitió Venevisión, dijo que una de las afirmaciones que las hizo más fuerte fue que frente al 6 de diciembre, que era una elección real, la oposición de Guaidó y la Asamblea Nacional y demás había organizado una consulta popular que se iba a hacer por Facebook. Dijo: eso es pura mentira, están haciendo las cosas por Facebook. Si pones like o no, votaste o no votaste.
esto no es verdad y hubo que hacer la verificación. Y hubo un caso interesante, después del segundo simulacro electoral de esta campaña, que fue el 16 de noviembre, Jorge Rodríguez también dijo la siguiente frase: es el simulacro con la mayor, el del 15 de noviembre, con la mayor participación en elecciones en Venezuela desde el año 2003. Esta frase la pasamos por nuestro método de chequeo. Esta frase es inverificable. Y aquí les quiero volver, para terminar esta parte, con lo que ya les comentaba. ¿Por qué es inverificable? Porque el CNE nunca ha dicho cuánta gente participa en los simulacros electorales. Hubo simulacro electoral en el 2015, hubo simulacro electoral en el 2017, tanto para las regionales como para las locales, y en ningún caso hubo una admisión o una información oficial por parte del CNE o ningún actor de cuánto había gente participado en esos eventos. Por lo tanto, la afirmación de Jorge Rodríguez, ¿es verdad? No lo sé. ¿Es mentira? No lo sé. Es inverificable porque no hay información. Y eso es una de las cosas que quería resaltar acá, porque es una campaña, de nuevo, donde los conceptos que se dicen muchas veces caen en lo inverificable y donde además hemos notado que muchos de los candidatos ya ni siquiera se atreven a decir frases tan tajantes como las que pueden usar desde el chavismo para imponer alguna matriz de opinión o para simplemente lanzar sus líneas apoyados por, como lo mostraba Mariví, todo ese empuje que puede tener digital para sus mensajes en redes. Eso es interesante. Sin embargo, Venezuela Verifica sigue trabajando, todos los días hacemos información, todos los días hacemos chequeos. Hoy estamos verificando uno, nos llegó la solicitud, la denuncia prácticamente, de que en TVs están haciendo campaña a favor de Winston Vallenilla, que fue presidente de TVS hasta que salió a ser candidato y ahora su esposa es la presidenta del canal. Bueno, eso es verdad, estamos recopilando, haciendo todas las, digamos, las certificaciones de las imágenes y demás para hacer esa publicación. Más allá de la campaña que termina dentro de algunos días, lo importante de Venezuela Verifica es que marca un hito por dos cosas. Primero, permite hacer evaluaciones posteriores de qué pasó. Segundo, permite engranar esfuerzos para escenarios que vengan. Venezuela, como bien lo explicaba Mariví, está en el vórtice de una circunstancia donde la desinformación es muy importante, juega un rol muy particular. Y estamos aprovechando el evento electoral para ponernos en forma, para agarrar la bicicleta y dar la primera vuelta. Pero nuestra idea es poder ir pedaleando más e ir abarcando más y más, porque esto no va a parar con una campaña. Al contrario, la campaña puede ser nada más una lucecita dentro de un mar de bombillitos que haya que empezar a ver si están prendiendo correctamente o no. Y esos próximos escenarios va a exigir que tengamos muchísima más preparación, muchísima más articulación, muchísimo más conocimiento de dónde estamos y muchísimo más entendimiento de cómo está funcionando la desinformación, particularmente en Venezuela, para poder responderla en su momento con mayor precisión y, por supuesto, brindando la mayor certeza posible a quienes buscan estar mejor informados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Víctor y por supuesto también a Mariví por sus súper interesantes intervenciones. De verdad que muy interesante. Estábamos aquí como que hipnotizadas escuchando todo lo que estaban diciendo, ¿no? Porque nosotros, no solamente como parte de organizaciones que están trabajando estos temas, yo creo que también como ciudadanos nosotros tenemos la responsabilidad de manejarnos, ¿no? Y de manejar las herramientas que de hecho nosotros hemos estado tratando de, digamos que de difundirle a todos los ciudadanos desde hace ya algunos meses, porque sabemos que de estos efectos nocivos que tiene la desinformación y como también ustedes han comentado, pues en Venezuela tiene otros componentes, ¿no? Bueno, yo voy a, ya le repito a los participantes que pueden hacer uso ahorita bueno, de su derecho a hacer las preguntas o comentarios que quisieran hacer. Yo voy a comenzar aquí con un poquito de tráfico de influencias y tengo una pregunta que no sé, bueno, hasta qué punto se ha estudiado, pero yo creo que también estos últimos eventos electorales han dado cuenta de ello, ¿no? Pareciera que hay como una relación bastante directa entre digamos que los procesos de polarización en los países es como un caldo de cultivo
para esto de la desinformación, ¿no? Bueno, quisiera saber sus comentarios sobre eso. Y lo otro que quisiera también es que ustedes comentaran, bueno, aquí en Venezuela, que además de la polarización, nosotros hemos sido súper emocionales y melodramáticos bueno, ya creo como un asunto como cultural. Es muy difícil para los que estamos con estos temas a veces llegarle con razones a una persona para que trate de no creer en todo lo que le llega, porque como ustedes muy bien lo comentaron, generalmente la gente digamos que cree lo que quiere, lo que quiere creer, ¿no? Lo que más lo define como persona, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho. Entonces uno tiene que, como que esa labor de decir, bueno, no tienes que hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué le dirían en eso, ¿no? Entonces, ¿qué Así. herramientas les recomendarían ustedes a los ciudadanos para que vayan, digamos, para que sean menos víctimas de la desinformación? Entonces, serían como que esos dos comentarios y bueno, puede comenzar cualquiera, cualquiera de los dos porque es una pregunta realmente son dos preguntas para los dos. Ok, bueno, comienzo yo. Creo que Dale. sin duda el tema que tenemos enfrente de un contexto electoral influye muchísimo, a pesar de que nuestras elecciones, digamos que no es un proceso con el que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Va a suceder y precisamente por esto es más importante que nos informemos quienes estamos dentro y fuera del país. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es que quizás el alcance de redes sociales y de estos fake news, bulos, sentimos que puede ser limitado porque en Venezuela no todo el mundo tiene el acceso al Internet, a los servicios básicos, electricidad. Sin embargo, es importantísimo considerar que hay por lo menos 5 millones de personas fuera del país y yo creo que aquellas personas, su principal fuente de información muchas veces es Twitter. Y el problema está en no entender que si bien no es un espacio donde el régimen, digamos, pueda decidir qué sale o no, sí hay una influencia y hay una forma de manipulación que tiene que ser tomada en cuenta. Además de esto, creo que los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de la información que leemos, que compartimos y que le compartimos a nuestros familiares. Muchas veces es más fácil reenviar, como tú comentabas, Rita, la posverdad nos hace afirmar noticias o información o hechos que parecen más cercanos a lo que nosotros creemos que necesariamente la verdad. Entonces creo que aquí es importantísimo eso y recurrir a fuentes verificadas y validadas, medios o comunicaciones de comunicación serios, aunque sean redes sociales, siempre está, o la mayoría del tiempo tienes el check, verificarlo mediante varias fuentes, creo que esa es una de las principales recomendaciones. Sí, yo quería agregar ahí dos cositas, ¿no? Efectivamente, los escenarios polarizados contribuyen mucho a esto porque los actores que se benefician de la polarización también buscan operar de esta manera, porque la desinformación eh, conduce justamente a unas lecturas maniqueas de la realidad, bien sea porque o te lo crees o no te lo crees, o pasas a ser un absoluto, no sé, cínico, ¿no? Que no crees en nada. Entonces, no, yo no creo en nada, yo me desconecto de todo. Y al final hay actores que eso también les interesa, que te desconectes de todo, que tampoco tengas certeza de nada, porque si tú no tienes certeza de nada, no estás bien informado, no te permites informarte bien, no puedes tomar mejores decisiones y por lo tanto actuar en consecuencia. En todo caso, efectivamente los escenarios de polarización traen eso por una parte. Y normalmente los escenarios de polarización, era lo que se había visto hasta ahora, tienen que ver con escenarios electorales, donde buena parte de las veces las realidades políticas se determinan entre una opción o la otra. En Venezuela, bueno, hemos servido casi que de experimento de otros tipos competitiva, democrática, etcétera, y empiezan a jugar muchos otros factores.
con el tema de lo emocional y de cómo atajar esto, ciertamente, así como para desmontar la desinformación, quienes hemos empezado a trabajar esto y quienes han venido estudiando esto desde el punto de vista académico y también del día a día, etcétera, están haciendo, o estamos haciendo más o menos en la misma labor que están haciendo muchos del otro lado, que se están inventando cómo hacer la desinformación más efectiva. Entonces también han logrado determinar cuáles son esos factores que hacen que esas barreras se vayan rompiendo, se vayan traspasando para poder lograr los objetivos. Nosotros en Espaja, evidentemente, como bien lo apuntaban, siempre será una lucha de decir, bueno, es que hay gente que cree lo que quiere creer. Eso es una máxima que, bueno, sí, la gente siempre cree lo que quiere creer, pero que parte de la responsabilidad ya periodística es, por supuesto, poner los elementos allí para que la gente tenga argumentos y no solamente creencias. Pero también es importante buscar, y eso lo hemos estado evaluando ahora en la experiencia de espaja.com, cómo hacer que tenga, vamos a llamarlo de alguna manera, ya que estamos aquí en confianza, cómo hacer que tenga una suerte de impuesto social, si lo llamamos así. Es decir, en los grupos de WhatsApp, siempre hay un fastidioso, que es el que replica, ¿no? Y él dice, eso no es verdad, mira esto, no sé qué, como un fiscal, como un Pepe Grillo del grupo de WhatsApp de la familia, de lo que sea. Eso es importante. Cuando el aniversario sacamos con Ricardo del Búfalo, es un creativo, comediante, sacamos una de estas canciones informativas, donde una de las cosas que quisimos ponerle a la letra era una suerte de impuesto. Es decir, está bien, tú puedes creer lo que quieras creer, pero si tú, bajo esa premisa, tomas una información que es falsa, que está manipulada, etcétera, la compartes como verdadera y además la defiendes, cuando finalmente sea desmentida, tú vas a quedar mal. Vas a pasar pena. ¿Okay? Vas a quedar como el loquito de la esquina, como el tío fastidioso que no sé qué. Entonces, al ponerle una suerte de impuesto que tenga un factor de vergüenza pública, pues se puede tratar en algunos casos de disminuir las posibilidades de que aquello siga corriendo. Porque hay gente que si no lo hace, o sea, si no detiene el compartir una información porque esto se ajusta a lo que yo creo, a veces lo piensa dos veces por decir, déjame ver si yo me estoy arriesgando a pasar pena o no. Y aquello puede tener un efecto dentro de esa posibilidad de que por lo menos haya una pausa. Porque no estamos hablando de una cosa además lineal. Hay gente que simplemente, hay gente que dice esto es lo que yo creo, esto es lo que tengo que decir y ya está. Hay gente que está comprometida con una idea y está dispuesta a empujarla, incluso sabiendo lo equivocada que esté. Vivimos en un país donde estamos acostumbrados ya un poco a eso. Pero también donde siempre se espera que en el futuro algo cambie. No sé si se lo han notado en el caso de esto de las demandas de Trump y no sé qué, que si la elección hubo fraude o no hubo fraude, van certificando resultados, van desmontando las demandas judiciales en las cortes y todavía hay quienes dicen, no, bueno, pero ya veremos a dónde llega esto. La Corte Suprema dirá, probablemente no llegue hasta allá, pero hay como una expectativa de que a pesar de que esto, que sea no, más adelante puede haber un... Entonces yo me aferro a esa última esperanza. Eso también está allí. Lo que hay que hacer en este caso, y es lo que hemos intentado hacer, es, uno, poner la mayor información disponible, información que genere certezas, y también jugar un poquito, no solamente con el lenguaje, sino también con eso que les comentaba de una suerte de impuesto social, de no te expongas a pasar pena, básicamente, porque la gente antes que defender una idea ajena, primero defiende el honor propio. Ok, muchas gracias a los dos. Tenemos dos preguntas de nuestros participantes. Me disculpo con ellos porque yo me les colgué. Pero bueno, vamos primero con una pregunta que hace Ángel Chacón, que es periodista independiente. Él pregunta, ¿cómo realizar una nota sin dar mayor visibilidad a la desinformación? Esa es una pregunta. La otra pregunta de Zacarías Holland nos dice, ¿cuál creen ustedes es la mejor manera de aclarar la información al ciudadano que no tiene acceso a las redes, pero le escalan las fake news? Por ejemplo, que la culpa del alza de la divisa es culpa de una página criminal. Entonces están esas dos preguntas. Mariby, me voy a colar aquí para responderle a Ángel.
Ángel, fíjate, el tema es primero saber cuál es el objetivo de tu nota. Si tu nota es un desmentido, o sea, si tu nota es un trabajo, es una nota específica para atender una desinformación, pues le tienes que dar visibilidad. De hecho, mejor que le des visibilidad, pero que se la des bien. Porque buena parte de las veces, una de las cosas que nosotros hemos tomado, y lo tomamos también como ejemplo del IFCN, era que tú tienes que parar la difusión de la desinformación, de la información falsa. Por ejemplo, una foto manipulada. Cuando la ponemos en la página web, la intervenimos. AFP tiene una unidad de chequeo que se llama AFP factual, le pone una X encima, ¿no? Digamos, intervienes la foto como para decir, esto está manipulado, no sé qué, porque si no, lo que estás es propagándola ciertamente. Es importante que siempre tengas, logres ver los elementos de la información por separado. En conjunto funcionan como noticia, en conjunto funcionan como una nota, texto, foto, etc. Pero si la foto que tienes, que estás trabajando, es una foto que está manipulada, que tú sabes que no es verdadera, tienes que hacerle algo para señalar en la misma foto. Porque la tecnología actual permite que yo guardo la foto o exporto la foto o copio la foto, divulgo la foto sin tu texto y ya está. Entonces es importante que tengas eso, que sepas la manera de incorporar la información verdadera a la fotografía, por ejemplo, en este caso, si es que hace falta que llegues a ese nivel. Tienes que darle visibilidad porque la manera en que vas a poder contrastar, en el caso de que estés trabajando sobre desinformación, la manera en que puedes contrastar la desinformación es poniendo el debate, es poniendo el, mira, esto no es así, esto es así, y tienes que desmentirlo, porque si no, puede quedar que estás hablando en AM y en FM, y si AM y FM no se cruzan, esto probablemente no, o esto no termine desmintiendo a esto. ¿Okay? Eso por una parte. Y Zacarías, bueno, eso es todo un reto, salirnos del ambiente de las redes. Ha habido muchas iniciativas en este sentido. Nosotros en Espaja hemos intentado romper la frontera de lo digital, de lo 2.0. Tenemos un espacio impreso en un semanario un semanario impreso, es papel, que se distribuye en sectores populares cada semana, y ahorita creo que por pandemia están saliendo cada 15 días, y allí tenemos unas verificaciones que tenemos fijas. Estamos haciendo grabaciones para que se transmiten por WhatsApp como notas de voz, más allá de que generamos grupos para WhatsApp y Telegram. Hemos enviado esos audios y esas cosas, las hemos pasado con algunas alianzas a medios de comunicación que tienen radios, por ejemplo, en el interior del país. Y bueno, habrá que seguir inventando cada vez más y más cosas. Ciertamente, Zacarías, es uno de los grandes retos, no solamente jugar en el mundo del 2.0, donde muchas veces el actor de la desinformación o los poderes detrás de la desinformación tienen mucha fuerza y mucho músculo, sino también atender a aguas abajo, a donde llega eso, donde tú tienes que atender otras realidades. El que lo escuchó del boca a boca, el que lo dijo y se lo cruzó por allí y lo replicó, porque además aquí con la desinformación también pasa lo que pasa con aquel juego del telefonito, ¿no? Comienza una rueda, le dicen a uno, a medida que va pasando, aquello se va distorsionando, y a veces se distorsiona tanto que la verificación que tú haces de lo que inicialmente comenzó a rodar ya ni siquiera está respondiendo a lo que el último mensaje ya está diciendo, por la distorsión que ha venido en el camino. Entonces te toca verificar aquel otro mensaje. Es una tarea diaria, es un reto diario, y es casi que de ir inventando diariamente cómo hacer, dándole vuelta a la cabeza cómo hacer. Sí, y allí también para complementar un poco todo lo que comentaba Víctor, creo que es importantísimo educar, porque muchas veces no hay comprensión del problema porque no se sabe de la existencia del problema. No se entiende la desinformación efectivamente como un problema más, y lo que sucede en redes sociales es que todo lo que usualmente es masivo se asume como real. Y esto evidentemente principalmente para los venezolanos que tenemos al régimen de Maduro con una maquinaria digital increíble que actualmente genera aproximadamente 13 millones de tweets mensuales, mientras todo el resto de los actores no generan ni 1 millón entre sí. Entonces allí es importantísimo que la gente entienda que no todo lo que está en redes sociales es real, y no todo lo que tiene muchos retweets, muchos likes, etcétera, necesariamente es verdad también.
Creo que a pesar de que en Venezuela existen muchos problemas, digamos, básicos de acceso a servicios públicos, etcétera, no hay comprensión también de esto porque sienten o sentimos que esto es un problema que no nos afecta y que quizás, como comentaba Víctor, bueno, afecta a Estados Unidos y a las elecciones estadounidenses, pero no, en Venezuela nos afecta más aún porque estamos atendiendo otros problemas al mismo tiempo y porque también tenemos muchas más limitaciones con acceso a la información y acceso a medios confiables, validados, que no estén en redes sociales. Entonces presenta un gran reto precisamente eso. Yo creo que es educar, y lo que comentaba Víctor, no solo educar digitalmente, sino también tratar de llevar eso a los espacios, por muy pequeños que sean, pero que podamos ir regando la voz y que se vaya entendiendo esto también como un problema más. Nosotros junto a la ONG Espacio Público se desarrolló un método que lo hemos estado divulgando, por supuesto, por vías digitales, pero también en encuentros directos con las comunidades, que se llama el DDBC, que es Detente, Duda, Busca y Coopera. Cuando te llega una información, es muy sencillo. Te llega una información, la ves, lo primero es detente, antes de compartir, antes de decir, mira, aquí ya va, detente, respira casi, y lee lo que está pasando. Luego duda de lo que está diciendo allí. Puede ser verdad lo que te están mandando, pero duda de ello. Busca en otra, detente, duda, busca en otra fuente, busca en redes, busca en un periódico, prende la radio, digamos, busca una fuente confiable, un medio de comunicación confiable, una plataforma que te permita, aunque no sea el más rápido, aunque no sea el ya para allá, y luego coopera. Coopera en que si es una información real, compártela, está bien. Hay que mantener informada a la sociedad y el tejido informativo hay que recuperarlo. Pero también compártela en desmentirla cuando la desmientan, si encuentras que no es real. Muchas veces pasa que es que nadie quiere asumir el rol del Pepe Grillo del grupo. Nadie quiere asumir el rol de ser el fastidioso que se la pasa, oye, ya vas a venir tú con la cosa de que eso no es verdad, que no sé qué más. Y también eso forma parte de esa cooperación que necesitamos, que cada vez haya más gente que se anote, digamos, en ese rol, que puede ser fastidioso, que puede ser de tener tarea, pero que al final de cuentas es fundamental para que podamos lograr esos ambientes de educación ciudadana del día a día, y también que logremos tener unos entornos mejor informados. Porque, ojo, también yo creo que es una de las cosas que siempre decimos en esos espacios de formación. Sentir que uno mismo forma parte de un entorno donde se trabaja o donde se habla, donde se comunica, donde la gente se entiende en base a informaciones con certeza, informaciones ciertas, te permite tener mucha más claridad de decisiones, te permite valorar mucho mejor tu entorno, te permite saber qué puede ocurrir y prever cosas mucho mejor que si en tu entorno no estás claro de lo que está pasando, que si te has dominado por la información potencialmente falsa o sucia o como la queramos llamar, digamos, que genera demasiado ruido, porque finalmente no vas a tomar buenas decisiones y esas decisiones que no sean las mejores van a tener una afectación en tu propia vida. Y digo en general, eso va hasta de cada cual bomba de gasolina es la que tú vas ahí a meterte con tu carro, pasas 7 horas ahí. Es decir, afecta a todo nivel. Entonces es importante que en esa cooperación, que en esa educación también esté nuestro propio decir, entender que si mejoramos nuestro entorno informativo, nos podemos beneficiar incluso en nuestras decisiones muy personales. Así es, Víctor. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos aquí una pregunta que nos hace Cristín Rangel. Ella dice, pide que hagan algún comentario sobre el proceso electoral en Estados Unidos y si hubo intercambios con medios de verificación de ese país. Bueno, yo voy a comenzar con lo que ya creo que todos hemos visto, que es principalmente en lo que trabajo, que es el área de acción digital, las alertas que ha generado Twitter en su nueva actualización o versión sobre la posible información falsa y las advertencias que te hace sobre contenido de dudosa procedencia o sin verificar. Creo que es importantísimo, creo que rompe un paradigma en un contexto muy importante, y que la plataforma también empiece a considerar este tipo de hechos nos demuestra a nosotros lo grande de lo que puede ser el problema.
Creo que en Venezuela hace falta mucha más atención sobre esto, porque, insisto, muchos de los problemas que nos afectan hoy son básicos, pero esto no deja de serlo y tiene consecuencias que a veces no pueden medirse porque no sabemos hasta dónde puede llegar la información falsa. Constantemente desde las tendencias del oficialismo se intenta contrastar la realidad del venezolano, y eso quizás al venezolano que está dentro del país, viviendo todo lo que vive, pues no lo va a hacer dudar, pero a alguien que esté fuera y que quizás no comprenda todo el contexto, que no sea venezolano, quizás duda en si efectivamente Maduro es tan malo como algunos venezolanos dicen que es, o si Venezuela efectivamente está en la emergencia humanitaria que está, porque por lo menos desde el entorno digital se presentan otras cosas, otra realidad que es manipulada. Efectivamente, allí, bueno, nos toca a nosotros como ciudadanos hacer más. Al trabajo en conjunto con gente de allá, bueno, hemos tenido comunicación constante con el equipo de Univisión a través de Tamara Calzadilla, periodista venezolana, que está coordinando la verificación, digamos, de fact-checking de Univisión en Estados Unidos, que salió con varios medios para tener una plataforma de verificación en español. Y hay que decirlo, el integrante de esta Alianza Venezuela Verifica, que ha estado más activo últimamente con eso, ha sido Eugenio Martínez, porque claro, Eugenio, con toda la experiencia que tiene de cobertura electoral en Venezuela, a partir de que en algún momento en Estados Unidos entra el concepto de Smartmatic, que está involucrado en una operación de fraude electoral, de cambio de resultados, con un esquema que ya se aplicó en Venezuela, pues Eugenio ha tenido que participar, digamos, ser consultado y escribir, etcétera, sobre este tipo de cosas, sobre su experiencia y sobre la experticia que tiene sobre el sistema en este sentido. Allí ha habido algún tipo de intercambio en caliente. Evidentemente, a medida que pasen los días y pasen las semanas, las experiencias sirven para aprender también de lo que va pasando a posteriori. Muy bien. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas y ya estamos sobre ya la hora de la sesión, pues nada, nos queda más que en nombre de Transparencia Venezuela agradecer a nuestros dos panelistas, así como a los participantes que nos acompañaron esta tarde en tan interesantes intervenciones que además de muchísima actualidad, yo creo que es algo de lo que seguiremos hablando durante muchísimo tiempo, porque como ya lo comentamos, pues los efectos de la desinformación son graves y muchas veces perduran durante muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos también una misión, los que estamos en estas organizaciones, de contrarrestar esos efectos de alguna manera. Igualmente, bueno, esta sesión de hoy va a estar, tenemos la grabación y vamos a intentar tenerla publicada porque realmente vale la pena compartirla. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, María Virginia. Y bueno, estamos a la orden y pues para recuerden visitar la página de Transparencia Venezuela, creo que la hemos colocado en el chat, y también de espaja.com, tenemos también los contactos de Provox, y también Venezuela Verifica, que también tiene sus cuentas en las redes sociales, y que es interesante que estemos pendientes del trabajo que se esté haciendo en esa alianza tan importante. Entonces, bueno, sin más que agregar, agradecerle a todos y que pasen todos muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes, gracias.